Durante muchos años creí en la misma idea que la mayoría de la gente. Pensaba que una vejez tranquila dependía principalmente de quién me rodearía con el paso de los años. Imaginaba que tener hijos cerca, un matrimonio duradero y amigos de toda la vida me garantizarían no sentirme nunca solo. Parecía una lógica simple. Cuanta más gente a mi lado, más protegido estaría. Cuanta más compañía tuviera, más feliz sería mi vida al envejecer. Pero con el paso del tiempo, al observar la vida real y no solo lo que la gente suele decir, empecé a darme cuenta de que esta ecuación no siempre cuadra como la imaginamos. Basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de algo que muchos prefieren ignorar. Hay personas rodeadas de familia que viven vidas tristes, amargas y constantemente insatisfechas. Personas que reciben visitas, participan en reuniones familiares y siempre están acompañadas, pero cargan con un vacío que nadie puede llenar. Al mismo tiempo, hay personas que viven de forma mucho más sencilla, sin grandes círculos sociales, y demuestran una serenidad difícil de explicar. Esto me hizo comprender que la cantidad de gente que nos rodea no determina necesariamente la calidad de vida que llevamos. La presencia de los demás puede brindar consuelo, pero no es lo que define la paz interior. Cuando somos jóvenes, solemos creer que siempre tendremos el control de todo. Pensamos que nuestras relaciones permanecerán intactas. Creemos que nuestros hijos siempre estarán a nuestro lado, que nuestros amigos seguirán estando disponibles y que las personas que amamos nunca nos abandonarán. Pero la vida rara vez se ajusta a nuestros planes. Los hijos crecen y construyen sus propias historias. A menudo se mudan a diferentes ciudades, estados o incluso países. Los amigos toman caminos distintos. Algunas personas se alejan naturalmente, otras se van para siempre. Esto no sucede por falta de amor, sucede porque la vida cambia para todos. Fue al observar estos cambios que comencé a comprender algo importante. Cuando depositamos todas nuestras expectativas de felicidad en otras personas, creamos una dependencia que puede volverse muy pesada en el futuro. Al fin y al cabo, nadie puede controlar las decisiones de los demás. No puedo decidir dónde vivirán mis hijos. No puedo determinar cuánto tiempo tendrán mis amigos disponibles. No puedo garantizar que las personas que amo siempre estarán ahí. Cuando mi tranquilidad depende exclusivamente de esto, estoy entregando algo muy valioso a circunstancias que no puedo controlar. Hay una gran diferencia entre valorar la compañía de los demás y necesitarla para sentirnos bien. Valorarla es saludable. Todos necesitamos afecto, conexión y compañía. El problema surge cuando creemos que nuestra felicidad solo puede existir si alguien llena constantemente nuestros días. Porque cuando esa expectativa no se cumple, surge la frustración. Y la frustración repetida termina convirtiéndose en resentimiento. ¿Cuántas veces vemos a personas que empiezan a exigir atención de sus hijos, nietos o amigos porque creen que tienen la obligación de llenar todos los vacíos en sus vidas? La verdad es que nadie puede soportar esa carga por mucho tiempo. Los hijos tienen sus responsabilidades, los amigos tienen sus propias preocupaciones. Incluso un cónyuge, por muy presente y cariñoso que sea, no puede llenar todo el espacio emocional de otra persona. Pretender eso crea una expectativa imposible de mantener. Y cuando esa expectativa choca con la realidad, suele surgir el sufrimiento. No por falta de amor, sino por una idea equivocada sobre lo que realmente sustenta una vida equilibrada. Con el tiempo, me di cuenta de que uno de los mayores escollos de la vejez no es la falta de compañía. La verdadera trampa es llegar a esta etapa creyendo que los demás son responsables de mi paz. Porque entonces empiezo a vivir en función de su presencia. Si me llaman, me siento bien. Si no me llaman, me siento mal. Si me visitan, mi día mejora. Si no vienen, me siento olvidado. Gradualmente, mi bienestar deja de depender de mí y empieza a depender del comportamiento de los demás. Y eso genera una enorme fragilidad. Quizás conozcas a alguien que vive exactamente así. Una persona que pasa los días esperando una llamada, anticipando una visita, o contando cuántos familiares la visitaron durante la semana. Cuando esto sucede,
Cada ausencia se siente como un rechazo. Cada silencio se siente como un abandono. Pero a menudo nada de esto es real. Lo único que sucede es que la persona ha construido toda su estabilidad emocional sobre algo que no puede controlar, y cualquier estructura construida de esta manera termina siendo vulnerable. Cuanto más reflexionaba sobre esto, más comprendía que las relaciones son importantes, pero no pueden ser el pilar fundamental de mi vida. Enriquecen el camino, aligeran los días y dan sentido a muchos momentos. Pero hay una diferencia entre enriquecerse con la presencia de los demás y depender de ella. Cuando la presencia de los demás se convierte en una necesidad constante, cualquier cambio genera sufrimiento. Cuando se la ve como un regalo, puedo apreciarla sin convertirla en una dependencia. La vida me ha enseñado que algunas de las personas más tranquilas que he conocido no eran necesariamente las que tenían más amigos, más familia cerca o más actividades sociales. Eran personas que habían aprendido algo mucho más valioso. Disfrutaban de la compañía de los demás, pero también sabían vivir bien en soledad. No veían los momentos de silencio como una amenaza, no se desesperaban cuando pasaban un día sin visitas, no convertían cada ausencia en una prueba de falta de amor. Había en ellas una estabilidad que no dependía de la actividad a su alrededor, y quizás ahí radica precisamente la confusión de muchos. Pasan décadas preparándose económicamente para la vejez. Piensan en la jubilación, en tener una casa, en la seguridad material. Todo eso es importante, pero pocos se preguntan si están preparando su mente para los años venideros. Pocos reflexionan sobre cómo se sentirán cuando sus hijos estén ocupados, cuando la rutina se vuelva más tranquila y cuando sus días dependan menos del ajetreo externo. Porque es en ese momento cuando surge una pregunta importante. Si estoy solo durante unas horas o incluso unos días, ¿me sentiré en paz o me sentiré perdido? Y fue precisamente buscando esa respuesta que comencé a comprender qué es lo único que realmente puede sustentar una vejez tranquila, independientemente de quién esté o no a mi alrededor. Durante mucho tiempo pensé que la mayor seguridad en la vejez residía en los demás, pero con el paso de los años, una simple verdad comienza a aflorar. Hay algo que me acompaña en todo momento de la vida, sin excepción. Algo que está presente tanto cuando la casa está llena como cuando está vacía. Algo que permanece conmigo cuando recibo atención y permanece conmigo cuando nadie se preocupa por mí. Ese algo soy yo mismo. Puede parecer una conclusión obvia, pero la mayoría de las personas pasan décadas sin desarrollar una relación sana consigo mismas. Aprenden a trabajar, a cuidar de los demás, a cumplir con sus responsabilidades, pero nunca aprenden a disfrutar de su propia compañía. Quizás por eso a tanta gente le incomoda el ritmo de vida pausado. Con prisas, compromisos constantes y preocupaciones, queda poco espacio para la introspección. La mente permanece ocupada. Los días pasan volando, pero llega un momento en que la vida cambia. Las responsabilidades disminuyen, el teléfono suena menos, los compromisos se espacian, y lo que siempre estuvo oculto tras el ajetreo empieza a salir a la luz. En ese instante, la persona descubre si puede sentirse a gusto consigo misma. He observado personas que no soportaban estar solas ni siquiera unas horas. Necesitaban tener la televisión encendida todo el tiempo, conversaciones constantes o algún tipo de distracción permanente. El silencio les resultaba inquietante. Los momentos de inactividad les parecían una carga. Y esto no se debía a que fueran débiles o incapaces, sino a que nunca habían cultivado una conexión profunda consigo mismas. Durante años buscaron fuera lo que necesitaban construir en su interior. Cuando las distracciones disminuyeron, se dieron cuenta de que no sabían cómo lidiar consigo mismas. Por otro lado, también conocí personas que irradiaban una tranquilidad difícil de explicar. Disfrutaban de la compañía de familiares y amigos y compartían momentos especiales, pero no dependían de ello para sentirse plenas. Lograron desarrollar una relación estable consigo mismas a lo largo de sus vidas. Cuando estaban con otros, disfrutaban de su compañía.
Cuando estaban solas, disfrutaban de su propia compañía. En ninguna de las dos situaciones había desesperación. Solo existía una sensación de equilibrio que permanecía independientemente de las circunstancias. Fue entonces cuando empecé a comprender que la verdadera preparación para la vejez no se limita a lo financiero o lo físico, sino que también reside en la mente. Porque llegar al final de la vida sin aprender a vivir en paz consigo mismo puede convertir cualquier situación en sufrimiento. Aunque haya gente alrededor, aunque haya visitas frecuentes, aunque la familia esté presente. Nada de esto puede brindar plena satisfacción a quien no encuentra la paz interior. A menudo creemos que el sufrimiento proviene de la soledad, pero no siempre es así. Hay personas que están solas y viven bien. Hay personas rodeadas de familia que siguen siendo infelices. Esto sucede porque el dolor no siempre surge de la falta de compañía. En muchos casos, surge de la incapacidad de estar solo sin sentir un vacío. Son cosas distintas. La soledad física es una condición. El vacío interior, en cambio, es una experiencia emocional. Y una persona puede experimentar este vacío incluso estando rodeada de gente. Cuando empecé a comprender esto, comencé a ver la vejez de otra manera. Me di cuenta de que los hijos pueden ser una bendición, pero no pueden ser mi única fuente de alegría. El matrimonio puede ser importante, pero no puede ser el único lugar donde encuentro paz. Los amigos pueden brindar momentos valiosos, pero no pueden ser responsables de mi felicidad. Depositar esa carga en otras personas es injusto para ellas y peligroso para mí. Después de todo, la vida cambia, las circunstancias cambian, las personas cambian. Si todo lo que sustenta mi bienestar depende solo de ellas, entonces mi estabilidad siempre será frágil. Hay una pregunta que considero muy importante. Si todas las distracciones desaparecieran durante unas horas, ¿me sentiría bien conmigo mismo? Parece una pregunta sencilla, pero revela mucho. Porque es fácil sentirse bien cuando todo sucede a la vez. Es fácil sentirse cómodo cuando estamos ocupados. La verdadera prueba llega con el silencio, cuando nada exige nuestra atención, cuando no hay conversación. Es en ese momento cuando descubrimos el estado de nuestra relación con nosotros mismos. La verdad es que todos pasaremos por periodos así. No importa cuántos hijos tengamos, no importa cuántos amigos nos rodeen. Habrá días más tranquilos, habrá momentos de aislamiento, habrá épocas en las que pasaremos más tiempo a solas que con los demás. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor podremos prepararnos. No como una forma de miedo, sino como una muestra de madurez. Prepararse para esto significa aprender a apreciar los momentos sencillos. Significa desarrollar intereses personales. Significa cultivar pensamientos positivos. Significa construir una vida que siga teniendo sentido, incluso cuando nadie nos observa. Porque una de las mayores fuentes de sufrimiento es vivir únicamente para cumplir con las expectativas externas. Cuando nuestra identidad depende por completo de la aprobación de los demás, cualquier separación se siente como una gran pérdida. Pero cuando existe una sólida base interior, la presencia de los demás se convierte en un complemento, no en una necesidad imperiosa. Creo que muchas personas pasan toda su vida huyendo de sí mismas sin darse cuenta. Siempre están ocupadas, siempre entretenidas, siempre buscando algo que llene cada minuto libre. Pero llega un punto en que la vida se ralentiza, y cuando eso sucede, ya no hay a dónde huir. La persona se encuentra a sí misma. Se ha cultivado una buena relación consigo misma. Este encuentro resulta placentero. Se ha pasado décadas ignorando su mundo interior. Este encuentro puede ser incómodo. Por eso, esta construcción debe comenzar mucho antes de que llegue la vejez. No hablo de aislamiento. No digo que debamos vivir apartados de los demás. Al contrario, las relaciones siguen siendo valiosas. El afecto sigue siendo importante. El amor continúa desempeñando un papel fundamental en la vida humana. La cuestión es otra. No se trata de convertir estas cosas en la única fuente de estabilidad emocional, porque cuando se convierten en el único fundamento, cualquier cambio genera sufrimiento. Cuando existe una sólida base interna, las relaciones dejan de ser una necesidad imperiosa
y se convierten en lo que debieron ser desde el principio: un regalo. Cuanto más observaba la vida, más me daba cuenta de que las personas más serenas no eran las que tenían todo bajo control. Tampoco eran las que poseían más dinero o más compañía. Eran aquellas que habían aprendido a encontrar la paz consigo mismas. Personas que no necesitaban huir del silencio. Personas que podían sentarse a solas un rato sin sentir angustia. Personas que encontraban valor en los pequeños momentos del día sin depender constantemente de estímulos externos. Y fue precisamente al observar a estas personas que comencé a comprender cuál es la única compañía que sin duda estará conmigo hasta el último día de mi vida. Y esta percepción cambia por completo mi forma de ver el envejecimiento. Esta comprensión cambia por completo mi perspectiva sobre el envejecimiento. Porque cuando me detengo a pensar con honestidad, me doy cuenta de que solo hay una presencia que nunca me ha abandonado. Desde la infancia, pasando por la juventud, la adultez y la vejez, hay alguien que ha estado presente en cada momento. Alguien que me ha acompañado en cada victoria, cada fracaso, cada cambio y cada etapa. Ese alguien soy yo. Los hijos pueden seguir sus propios caminos. Los amigos pueden distanciarse. Las relaciones pueden cambiar. Pero yo permanezco conmigo misma cada día de mi vida. Y comprender esto me ha hecho darme cuenta de que lo más importante que puedo construir no está fuera de mí. Está dentro. Durante mucho tiempo, muchas personas invierten toda su energía en construir relaciones, carreras, bienes y responsabilidades. Todo esto tiene valor y puede enriquecer la vida. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Disfruto de mi propia compañía? ¿Me siento a gusto cuando estoy solo? ¿Puedo pasar tiempo conmigo mismo sin sentir que me falta algo constantemente? Estas preguntas parecen sencillas, pero revelan mucho sobre cómo vivimos. Porque si no encuentro paz interior, ninguna compañía será suficiente para llenar ese vacío. Me doy cuenta de que mucha gente pasa años creyendo que el problema es la falta de compañía. Pero en muchos casos, el verdadero problema es otro. El problema es no haber desarrollado nunca una relación sana con uno mismo. Es pasar décadas corriendo de un compromiso a otro, de una responsabilidad a otra, sin aprender jamás a apreciar la propia compañía. Cuando la vida se ralentiza, surge una sensación de vacío. No porque no haya gente alrededor, sino porque falta intimidad con quien siempre ha estado ahí. Falta intimidad con uno mismo. Aprender a sentirme a gusto conmigo misma no significa aislarme del mundo. No significa rechazar la compañía de los demás. No significa decir que no necesito a nadie. Simplemente significa que mi paz no depende exclusivamente de ellos. Significa que puedo valorar las relaciones sin que sean la única fuente de mi felicidad. Cuando hago esto, sucede algo importante. Dejo de vivir con miedo constante al cambio. Porque entiendo que, incluso cuando algunas personas se van, sigo teniéndome a mí misma. Esta es quizás una de las mayores diferencias entre envejecer con sufrimiento y envejecer con serenidad. Algunas personas pasan sus años luchando contra el silencio. Otras aprenden a convivir con él. Algunas sienten que cada momento de soledad es un castigo. Otras descubren que esos momentos pueden brindar descanso, reflexión e incluso satisfacción. La diferencia no radica en la cantidad de personas que nos rodean. La diferencia reside en la calidad de la relación que cada persona ha construido consigo misma a lo largo de su vida. Hay algo increíblemente liberador en dejar de exigir que otros llenen cada espacio vacío en mi día a día, porque a partir de ese momento, las personas dejan de ser una necesidad y se convierten en una elección. Sigo queriendo a mis hijos, a mis amigos y a mi familia. Sigo disfrutando de las reuniones y las conversaciones. Pero ya no cargo con esa expectativa silenciosa de que tengan que mantenerme feliz todo el tiempo. Esto alivia enormemente la carga de las relaciones. Se vuelven más ligeras, sanas y sinceras. Cuando la felicidad depende por completo de los demás, cualquier ausencia se siente como un abandono.
cualquier retraso se siente como un rechazo. Cualquier cambio se siente como una amenaza. Pero cuando hay una base interna sólida, las cosas cambian. Entiendo que cada persona tiene su propia vida. Puedo respetar sus caminos sin que eso me cause dolor personal. Sigo valorando su presencia, pero no me derrumbo por su ausencia temporal. Esta estabilidad emocional no surge de la noche a la mañana. Se construye poco a poco, a través de cómo aprendo a lidiar conmigo misma. Quizás por eso muchas personas que envejecen bien tienen algo en común. No viven esperando que el mundo las entretenga a cada minuto. Han cultivado sus propios intereses. Han aprendido a disfrutar de los momentos sencillos. Pueden apreciar un paseo, un libro, una conversación tranquila o incluso unos minutos de silencio sin sentirse incómodas. Han descubierto algo que a muchos les cuesta comprender. La paz no proviene de la cantidad de estímulos que nos rodean, sino de la calidad de lo que reside en nuestro interior. Creo que uno de los mayores logros de la vida es llegar a la vejez sin necesidad de huir de los propios pensamientos. Llegar a un punto en el que el silencio no asusta, en el que la soledad no se siente como abandono, en el que los momentos de tranquilidad no se ven como un problema que hay que resolver. Porque cuando eso sucede, algo cambia profundamente. La vida deja de ser una búsqueda constante de distracciones y se convierte en una experiencia que se puede disfrutar a cualquier ritmo. Mucha gente imagina que la felicidad siempre está lejos, en un nuevo logro, en una nueva pareja o en algún acontecimiento futuro. Pero los años enseñan una lección diferente. La verdadera tranquilidad surge cuando dejo de buscar fuera lo que necesito construir en mi interior. Surge cuando hago las paces conmigo mismo. Surge cuando dejo de considerar mi propia compañía como algo insuficiente, porque si no puedo disfrutar de la presencia de la única persona que estará conmigo cada día de mi vida, difícilmente encontraré satisfacción duradera en ningún otro lugar. Por eso, hoy pienso de forma diferente sobre la vejez. Claro que sigo valorando las relaciones. Claro que sigo creyendo en la importancia de la familia, los amigos y el amor. Pero ya no creo que sean el pilar fundamental de mi paz. El pilar debe ser más profundo. Debe ser algo que permanezca incluso cuando las circunstancias cambien. Debe ser algo que nadie pueda arrebatarme. Y ese algo es la capacidad de sentirme bien conmigo mismo. Cuando comprendo esto, envejecer deja de parecer una amenaza. No porque los desafíos desaparezcan, siguen existiendo. El cuerpo cambia, la rutina cambia, las personas cambian. Pero hay una estabilidad que permanece, una sensación de estar en paz conmigo misma. Y cuando existe esa sensación, la vejez deja de ser una etapa marcada por el miedo a la pérdida y se convierte en una etapa marcada por la libertad. La libertad de no depender constantemente de factores externos para sentirme completa. En definitiva, puedo amar a mis hijos sin depender de ellos para mi felicidad. Puedo valorar a mis amigos sin convertir su presencia en una necesidad constante. Puedo compartir mi vida con alguien sin depositar en esa persona la responsabilidad de mi paz. Porque la única compañía garantizada desde el primer día hasta el último soy yo misma. Y cuanto mejor sea esa relación, más ligero será el camino. Si este video te ha gustado, dale a me gusta. Suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Ahora mira el video que aparece en pantalla, ya que complementará a la perfección la reflexión que acabamos de compartir.